Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario usted está viendo este material. Esta es nuestra clase número 8 de estadística aplicada. En esta oportunidad vamos a trabajar con medidas de tendencia central. Nosotros ya manejamos cuáles son las medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Pero esta vez vamos a trabajar con datos agrupados. El objetivo de nuestra clase es determinar la media como medida de tendencia central con datos agrupados. Y también ya manejamos a qué le llamamos datos agrupados. Son los que se distribuyen o se agrupan en una tabla de frecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos un gran número de datos. Recordarán ustedes en una clase anterior, datos no agrupados le llamamos a los pequeños grupos de datos. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de datos, necesariamente se impone agrupar los datos en una tabla de frecuencia. Dijimos que en esta oportunidad vamos a trabajar la media aritmética y para eso vamos a utilizar esta fórmula. Fíjense que el símbolo con que vamos a representar la media aritmética, o también podemos decirle simplemente media, es la X y una barra encima. Entonces, X barra es el símbolo de la media. Esta fórmula se lee de la siguiente forma. El símbolo que le parece a una M acostada, en realidad es una letra griega que se utiliza como símbolo de sumatoria. Cuando aparece ese símbolo, siempre debemos sumar. Entonces, nuestra fórmula se lee: media, que es X barra, es igual a la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y eso se divide por el número de datos, que en este caso es n. También ya habíamos visto en una clase anterior que es marca de clase, o punto medio también se le puede llamar, y que se simboliza por la letra X. Entonces, primeramente tenemos que completar la columna del punto medio o marca de clase, como quieran llamarlos. Entonces, completamos la columna X. Para eso debemos aplicar nuestra fórmula que ya manejamos también, porque ya hemos visto en una clase anterior. Para hallar X, que es mi marca de clase, voy a utilizar la fórmula del límite inferior más límite superior dividido 2. Eso tengo que hacer en cada clase. Y acá tenemos un ejemplo: 38 más 44 dividido 2, que es 41. Y así sucesivamente en cada clase para completar toda la columna. Nuestra fórmula dice sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por marca de clase. O sea que sumatoria de fx, dice mi fórmula. Entonces yo ya tengo f, ya tengo x. Entonces ahora completamos la columna de fx. Fx es el producto de f por x, frecuencia absoluta por marca de clase. Y eso también se hace en cada clase. Por ejemplo, 13 por 41 igual a 533. Después 15 por 48
igual a 720. Y así sucesivamente hasta completar toda la columna. Seguidamente, cuando tengamos la sumatoria, porque mi fórmula dice sumatoria de fx, entonces yo completo la columna de fx y luego sumo. Cuando tengo esa sumatoria, yo ya puedo dividir por n. ¿De dónde saco n? En una clase anterior también nosotros ya habíamos visto que n es la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, mi sumatoria de fx me da 4207 y la sumatoria de todas las frecuencias absolutas me da 77. Quiere decir que yo voy a dividir, al aplicar mi fórmula, voy a dividir 4207 dividido 77. Eso me da 54,6, que yo puedo redondear a 55. Entonces, la media aritmética de este grupo de datos, de esta tabla de frecuencias, es 55. Con eso estamos cerrando esta nuestra clase número 8. Sin antes recordarles que con cada clase hay una pequeña tarea, que esta vez va a consistir en hallar la media aritmética y vamos a tener un grupo de datos agrupados en una tabla de frecuencia. Gente, para mí es siempre un placer estar en contacto con ustedes a través de este medio. Que tengan una linda semana.